noche de bendición en la cual podemos llevarte una palabra de bendición de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro amado Señor, el Señor Jesucristo de Nazaret, a quien damos la gloria y la honra por este privilegio y por estar un día más con todos ustedes, con todos nuestros hermanos, los amigos de nuestros hermanos, todo el bendito pueblo de nuestro Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esta cuarentena pues es un momento de aprovechar el tiempo, como lo estamos haciendo ahora, con lectura, predicaciones, para que usted, hermano, y el amigo se sientan fortalecidos en Dios. ¿Qué experiencia te está trayendo esta cuarentena? ¿Qué estás explotando de tu vida? ¿O estás explotando de estrés o de un buen conocimiento de la palabra del Señor? Esto es lo que nos debe llevar a reflexionar eh, esta cuarentena. Porque si después de esta cuarentena todos seguimos en lo mismo, se ha perdido todo el sentido de restauración. Porque los profetas dicen, el que nos hirió es el mismo que también nos sanará. Él nos hirió es el mismo que nos sanará. Pero siempre Dios tiene un propósito para todas las cosas. Siempre ha tenido ese propósito. Cuando nos disciplina, como dice el libro de los Hebreos, que al Señor a quien ama hace como el Padre que lo disciplina, no porque quiere molestar, no porque quiere perjudicar, sino que quiere corrección. Eso es lo que Dios ha querido hacer con nosotros, su pueblo. Con el que no lo conoce, con el ateo, darle oportunidad al ateo, al gnóstico, al brujo, a la bruja, a toda esta clase de personas que para ellos Dios no existe. Bueno, Dios les ha dicho y Dios le ha hablado y le ha dicho, ¿por qué no me ven? ¿Y por qué le huyen a un virus que ustedes no lo ven tampoco? Hay un virus que ustedes no lo están viendo, pero están huyendo de él, están buscando cómo aislarse, están observando la cuarentena, están poniéndose mascarillas, están poniéndose lentes especiales. Bueno, Dios está diciendo lo mismo, así como tú dices que no me ves y por eso el diablo te ha dicho que yo no existo, que no tú pudieras decir el coronavirus no existe, así que voy a la calle, pero te estás escondiendo de él, aunque eres un ateo, pero te estás escondiendo del COVID-19 porque sabe que te puede agarrar, que te puede infectar, que te puede matar también y te puede quitar la vida, algo que tú no estás viendo. Así es nuestro Dios. Como dice uno de nuestros hermosos coros, aunque no lo vemos, pero nosotros le seguimos y le servimos. Sabe que el Señor dijo que nosotros somos más bienaventurados que tus discípulos, porque creemos en lo que no hemos visto, y muchos de ellos viendo no creyeron. Entonces el Señor dijo que nosotros éramos más bienaventurados que todos ellos, porque estamos creyendo en un Cristo de poder y de gloria y de bendición, y no lo hemos visto. Por la palabra, por su presencia, por la experiencia de salvación y de revelación del Espíritu Santo, pero no es que hayamos visto al Señor, pero lo lindo es que lo sentimos. Estamos en el capítulo de Daniel, acuérdense, capítulo de Daniel, capítulo 3 de este hermoso libro. Saludo para todos nuestros hermanos en Chiriquí, provincias centrales, norte, centro, Sudamérica, el Caribe. Saludos fraternos desde aquí, desde Boca del Toro, la región del Oro Verde y de la Tortuga. Saludo muy cordial para todos ustedes, mis amados, y quiero llevar una palabra de fe, de esperanza y de amor, como la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El libro del capítulo 3 de Daniel, que es
donde nos vamos a ocupar hoy, el versículo clave es el versículo número 12. Dice, pero hay aquí unos varones judíos, o sea que todos los demás pueblos lo van a hacer, pero excepto unos varones judíos a quienes pusiste a cargo de la administración de la ciudad de Babilonia, ajá, varones estos que no te han tomado en cuenta, oh rey, no sirven a tu Dios ni adoran la estatua de oro que erigiste. Entonces, estos hombres son bien raros, no son idólatras, no adoran a tus dioses como Marduk y los otros dioses de Babilonia. Y ahora la estatua que tú has hecho, oh rey, estos hombres no se inclinan. Claro, porque ellos sabían que el mandamiento del Eterno dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, no los honrarás. Dios dice muy cautelosamente, dice el Señor, cualquiera que lo hace, abominación es para Jehová nuestro Dios. Dios es celoso y por eso Israel fue llevado cautivo a Babilonia y por eso miles de personas se pierden detrás de un ídolo, sea hombre o sea mujer, porque hay ídolos masculinos y hay ídolos femeninos y afeminados también, pero se perderán detrás de sus ídolos. Proverbio lo dice muy correctamente, hay caminos que al hombre le parecen directos, pero su fin es camino de muerte. Esa es la palabra del Señor. La verdad que conviértete en un adorador del Cristo eterno. Conviértete en uno que lo adora en espíritu y en verdad. ¿Y qué es esa palabra, adorar a Dios en espíritu y en verdad? Que tú no necesitas ninguna figura para inclinarte, para levantarte, para postrarte. No necesitas nada. No necesitas nada. Sino lo que necesitas es creer que Él está ahí y que es galardonador de aquellos que le buscan. Gloria a Dios. Sé que hay muchas personas con muchas peticiones de oración. Hoy estuvimos orando por una persona que lo han declarado con cáncer, pero nosotros hemos ordenado en el nombre de Jesús que esa raíz cancerosa se seque. Como cuando nuestro Señor llegó a la higuera y buscó fruto y no encontró en ella fruto y la maldijo. Bueno, así hay que actuar con la enfermedad. Decirle, te seco en el nombre de Jesús, te maldigo en el nombre de Jesús, enfermedad, cáncer. ¿Ve? Y recuerda que la última palabra la tiene el Dios poderoso. Ok, acuérdate que te dije que en Daniel capítulo 3, verso 12, es el texto central de Daniel. Ok, este libro de Daniel, acuérdate que Daniel es llevado a Babilonia en el primer exilio. Daniel es llevado, Daniel es un muchacho, algunos creen que puede tener que 16, 14 años Daniel cuando llega a Babilonia. Allá en Babilonia los seleccionan a todos los muchachos para que estén en el palacio del rey, porque como dice, aleluya, el rey Nabucodonosor, que sean idóneos para estar en el palacio, porque en el palacio no se quiere cualquier, por ahí, cualquier, no. En los palacios se necesitan gente con capacidad, con mucho, pero mucha visión en el reino. Así Dios quiere que nosotros somos o seamos en el reino de los cielos. Ok, el libro de Daniel es espectacular. Israel está siendo cautiva, es llevado a cautiva. Ellos tuvieron 3 cautiverios. En el primer cautiverio Daniel se va. En el segundo cautiverio se va Ezequiel, que es uno de los profetas, y en el tercer se va todo el pueblo, o parte del pueblo, porque se queda otra parte del pueblo en Jerusalén. No se sabe del profeta Jeremías. Muchos creen que Jeremías fue tratado con mucha benevolencia, porque encontraron que él había profetizado la deportación a Babilonia. Otros piensan que Jeremías pues se fue para Egipto. Otros piensan que Jeremías escondió la grande y poderosa arca de la alianza. Y así definitivamente. Ok, entonces vamos a ocuparnos en este libro que para los judíos, mira, para los judíos, este libro no lo debe leer ningún judío, según ellos. No lo deben de leer. Uno,
porque fue escrito fuera de Israel. Fuera de Israel. 2, porque todas esas revelaciones que tiene Daniel está entre el pueblo gentil. Ahí empiezan los tiempos los gentiles. Dios aparta su rostro de Israel y lo inclina hacia los gentiles y sobre todo sobre los gobiernos mundiales de los gentiles que van a tener. Dios da el curso a la historia. Dios no deja la historia así, que fluya ella como ella quiera. No, Dios le pone una regla a la historia. Qué bueno es nuestro Dios. Así como le ha puesto límites al mar. Así como los océanos no se pueden encontrar. Hay una línea divisoria en los océanos. Bendito el nombre del Señor. Allá en Alaska, ahí se ven las dos corrientes. No se chocan las aguas. Ese es el gran poder del eterno Dios de Israel, que Él le pone límites al mar. Y el mar es un ser viviente. Es algo vivo. El mar es extraordinario. Gloria a Dios. Entonces los judíos no pueden leer Daniel, porque ellos dicen que Daniel no recibe estas revelaciones en Tierra Santa. Y porque ellos son deportados a Babilonia, creen que todo terminó ya. Dios acabó con ellos, que Dios se apartó de ellos, han destruido el glorioso templo de Salomón, ha sido incendiada la ciudad de Jerusalén, y ellos piensan que el mundo se acabó ya. Se acabó todo para el pueblo judío, Dios los abandonó. Lo que Dios hizo es quitar su mirada, quitar su vista, quitar su rostro, un breve tiempo, más o menos 70 años, dijo el Señor que iba a ser cautivo Israel. O sea, Dios está dividiendo la historia no se está dando por casualidad. Es como el coronavirus, como el COVID-19, que ahora hay tantas cuestiones que se dicen que sí que lo inventaron los chinos, que ya los estadounidenses lo sabían, que lo sabía todo el mundo, pero lo cierto es que Dios está en medio de todo esto. Dios está dirigiendo esto. Si no estuviera eso contemplado en la Biblia, no estuviera en el capítulo 24 de Isaías. Eso no es una casualidad, que Dios usa sus instrumentos para que se cumpla la palabra. Es, por ejemplo, que tú eres un ateo. Por ejemplo, que tú seas un ateo. Entonces yo no creo en eso. Ese es fanatismo. Esa gente son unos exagerados. Esos son unos vividores, unos ladrones. Yo no creo en eso. Bueno, Dios está cumpliendo su palabra por medio de ti. Tú eres el instrumento. Tú eres el instrumento que Dios está usando para cumplir su palabra, porque entonces Dios te da una conversa y te dice el necio en su corazón, no hay Dios. Han hecho obras abominables, se han apartado de lo bueno. No hay quien busque a Dios, ni tan siquiera uno, dice Dios. Se han corrompido, porque el ateo lo que hace es que se corrompe. Eso lo dice Dios. Cuando una persona es ateo, ella no tiene límites de nada. Lo mismo le es ser pedófilo que ser homosexual, que ser lesbiana. No tiene que ver con nada. ¿Por qué? Porque no tiene una vida que la rija el Eterno. Gloria al nombre del Señor. Entonces los judíos, regresando al libro de Daniel, ellos no aceptan a Daniel, es más, expulsan a cualquier judío que lea el libro de Daniel. En sus escuelas está prohibido, en las escuelas rabínicas está prohibido, ni se debe de mencionar el libro de Daniel. Hay una historia de un joven judío que, estando en su escuela sabática, viene él y encuentra en la librería de la escuela, encuentra un libro de Daniel. Entonces le pareció muy interesante al muchacho. Ya tiene su par de años de estar en la escuela rabínica. Pero le parece muy extraño, ¿por qué no mencionan este libro? Pero a él le parece muy interesante el libro, porque el libro habla de la historia de Israel. Y la gran interrogancia de él es, ¿por qué no lo mencionan? ¿Por qué no dicen nada de este libro? Y en un momento de eso que dan de recreo, que dan de un momento para un refresco, algo así, él pensó que como ese libro está dentro del canon del Antiguo Testamento, lo abrió y se puso a leerlo. Pasó su maestro y le dijo,
Ese libro no se puede leer. Me parece que tú eres mesiánico, le dijo al muchacho. Fuera de aquí, lárgate. Nosotros no queremos nada con los mesiánicos. O sea, los mesiánicos son los que creen en Cristo. Nosotros no queremos nada con los judíos mesiánicos. Entonces le dicen, no, pero profesor, ese libro habla de la historia de Israel. No, esa historia no es sagrada. Ay, ¿por qué no han quitado este libro aquí? No se puede. Pero esa historia no es sagrada. Ay, pero ¿cómo está ahí? Entonces le dijeron, ahí está la puerta, salga de aquí. Aleluya. Entonces él, está bien, se fue. Pero se llevó el libro de Daniel. Comenzó a leer y comenzó a leer. Oye a otro judío predicar la palabra, porque hay judíos que predican la palabra del Señor Jesucristo, que predican el Evangelio, que es un movimiento mesiánico sano, porque hay varios movimientos mesiánicos. Hay un movimiento mesiánico que quiere convertir a los gentiles en el judaísmo, pero hay un movimiento mesiánico que sabe que gentil es una cosa y los judíos son otra, que la iglesia es una cosa y que el pueblo judío es otra cosa, que no es lo mismo la iglesia con Israel y no es lo mismo Israel con la iglesia. Son dos pueblos, pero de ambos pueblos hizo uno. Entonces esos judíos mesiánicos son muy buenos, tienen muy buenas enseñanzas. Ellos saben que el Nuevo Testamento tiene la vida de Jesucristo. Entonces le encuentra a ese predicador judío, le llama la atención, agarra su número y lo llama y lo cita para un restaurante que él quiere hablar. Entonces, él vienen y hablan una conversación del libro de Daniel. Y el judío que está predicando, se llama Daniel también, Daniel Snyder. Él dice, yo no había sabido nunca eso. Yo estuve en la escuela rabínica y yo cogí ese libro y nunca me dijeron nada. Dice, no, yo fui expulsado. Y entonces la gran pregunta del joven le dijo al otro predicador judío, ¿por qué? Dime por qué. Él dice, bueno, te voy a decir el motivo. Al final del libro de Daniel dice que el Mesías le ha dado muerte al Mesías. Ellos no aceptan que el Mesías debe de morir. No. Es como decirte Isaías 53. Isaías 53, los judíos no pueden leerlo y si se lo leen, se convierten a Cristo, al Señor, se convierten a Jesús de Nazaret. Pero ellos le dan una interpretación que dice que cuando ellos fueron llevados a las naciones, fueron así como dice Isaías 53. No, esa es una mala interpretación. Entonces, por ese motivo, los judíos no aceptan el libro de Daniel. Pero es el libro que rige la historia del libro de Daniel. Rige la historia donde el primer sueño de Nabucodonosor que ve la estatua, bendito el nombre del Señor, y ve los reinos del mundo. Entonces, ahí se ve que se rige la historia, en el capítulo 2, del versículo 31. Tú, oh rey, mirabas y aquí una gran estatua, cuyo resplandor era extraordinario, estaba en pie frente a ti, y su aspecto era impresionante, su cabeza de oro. Tú eres la cabeza de oro. O sea, tú eres Babilonia. Ok. Entonces, Daniel nos habla, Daniel es un libro profético, un libro escatológico, un libro que tiene eventos inmediatos, a corto plazo, pero a largo plazo también. Daniel vio los desarrollos de la humanidad en cuanto a los aeropuertos del mundo. Daniel dijo que unos vendrían de aquí para allá y otros de allá para acá. Y la ciencia se aumentaría. Perfecto. Ok, entremos en detalle. Yo te voy a dar un repaso. Recuerda que dije que el versículo clave es el versículo 12. Dice, vamos a leer el versículo 1. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. ¿De qué la hizo? De oro, una estatua enorme. Ok, la hizo de oro. Dice que 60 codos de altura. Ajá. ¿Y qué más? Y la base donde iba a estar la estatua reposando, 6 codos.
Y la levantó en un valle para que todo el mundo la viera. En un valle la levantó Nabucodonosor, esa estatua. Gloria a Dios para que todo el mundo se la viera. Y dice que en la tierra de Babilonia, todos los gobernantes de este mundo están locos por dejar perpetuar su nombre, dejar perpetuar su familia. Ellos creen que las naciones son de ellos, que ellos llegaron ahí engañando al pueblo, creyendo y diciéndole al pueblo que les iba a solucionar los problemas y se han adueñado las naciones. Y hay hombres en esta tierra que han hecho estatuas y un día Dios se las va a demoler, se las va a quebrar. No sé si tú viste cuando la estatua de Saddam Hussein, que en Irak, que es el Babilonia, erigió una estatua. Y cuando fue las tropas estadounidenses y vencieron, lo primero que agarraron fue la estatua, para abajo. Que Dios dice, el único es el eterno Dios de Israel. Anda a ver el chinito de Corea del Norte, su papá, su abuelo y él, se le van a hacer una estatua. Un día esas estatuas tienen que caer al suelo. Tienen que caer al suelo. Ellos no son eternos. Y si no, preguntémosle al señor Hugo Chávez. No son eternos. Dios les manda un cáncer y hasta ahí llegaron. Les manda un coronavirus y hasta ahí fue el soplo de vida. Hombres que han erigido estatuas, que se creen los dueños del mundo, que azotan a los pueblos, desgracian los pueblos. Y la gente se pregunta, bueno, si Dios existiera, ¿por qué? ¿Por qué deja estas bestias? Porque son unas bestias. Entonces, la respuesta divina es que Él tiene dominio sobre los reinos del mundo. Él pone y quita. Él es el Señor de la gloria. ¿Ok? La estatua es de oro. Y dice que la estatua es gigantesca. Tiene 60 codos, o sea, 27 metros de alto. Está en una llanura. Tiene 27 metros de alto. Más o menos como ver un PH o un condominio de 9 pisos de alto. Pero lo impresionante es que la estatua es de oro y no tiene ningún otro metal. Entonces tiene 27 metros, tiene una base de 6 codos para que la estatua pues quede bien sentadita. Y esta estatua es un homenaje a Nabucodonosor mismo. Él quiere que se le adore a través de esa estatua. Entonces recibir la alabanza y la adoración que solo a Dios le pertenece. Eso es lo que hacen los gobernantes de la tierra, que quieren que los hombres los adoren, que quieren que los hombres les rindan pleitesía y que lo proclamen señores. Son los que hacen las mejores barriadas, son los que están al cuidado del pobre, tienen una mafia, tienen una pandilla que los sigue. Pero pregúntale al pueblo si quiere estar libre. Claro, dice la gente, queremos estar libres. Una de las cosas lindas del Evangelio es que tú sigues a Cristo por tu voluntad. El Señor no te obliga ni te va a obligar a ti a seguirlo a Él. Él te puede hacer un milagro y tú le puedes dar la espalda fácilmente y no te va a matar inmediatamente. No, dale. Yo quiero voluntarios en mi reino, dice el Señor. El Señor hizo un milagro, por ejemplo, a los 10 leprosos. Y cuando se fueron los 10 leprosos, uno de los leprosos dijo, oye, pero caramba, si yo estaba leproso, yo estaba hecho leña, como decimos nosotros los panameños. Este nazareno nos ha curado. Y se regresó para darle gracias al Señor. Y el Señor dijo, ¿y no eran 10? Y los 9 malagradecidos se fueron. Ok, entonces él hace la estatua. Y entonces manda a reunir a toda su gente, a todos sus generales, a todos sus plebeyos, a todos sus consejeros, a todos sus príncipes, a toda la gente que estaba con él en su reino.
Dice el versículo 3, y se reunieron todos los generales de los ejércitos, los señores, los gobernantes, los tesoreros, los príncipes de las provincias, todos porque tenían que venir a adorar la estatua de Nabucodonosor. En el versículo 4 dice, entonces el heraldo, el hombre que está dirigiendo, hoy día nosotros lo podemos conocer como el que está dictando el panorama, el que está ahí hablando, gloria al nombre del Señor, el que está dirigiendo el protocolo, grita y dice, entonces el heraldo gritó con fuerza, diciendo, a ustedes, oh pueblo, naciones y lengua, se les ordena. Hay religiones que la gente vive en ordenanza, que si no te mato, que si no crees, mira, una tristeza ver a los musulmanes, que no te dan la libertad de elegir. Tú tienes que vivir bajo la creencia absurda, terrible de ellos. No te dan la opción. El evangelio es lo más lindo, lo más libre que existe. El hombre sirve a Dios de todo corazón. El hombre le sirve a Dios con toda su fuerza, con todo su amor, con toda misericordia. Dios no tiene que ponerle una pistola. Los islámicos, si tú no crees como ellos y no veneras a Mahoma, te matan, te asesinan, violan tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos. Y cuando vienen aquí a la América Latina no aprenden nada, que hacen sus mezquitas y nadie les dice nada. Nadie se mete con ellos. Sin embargo, allá nosotros no podemos ir a llevar el evangelio porque es con bomba y palo y masacre. Los labios, la boca se la cosen a los creyentes. Mira el chino. 1.000 millones, 1.300 millones de habitantes. Y este hombre lo gobierna. Y el problema es, si tu comunismo es tan bueno y tan excelente, ¿por qué matas a los cristianos? ¿Cuál es el miedo que tú le tienes a los cristianos? ¿Cuál es el miedo que le tienes? Un pueblo indefenso que anda con una Biblia en la mano. Una nación tan poderosa como la China le tiene miedo a los cristianos. ¿Dónde está el secreto de los cristianos? Que tenemos un Dios poderoso, alabado el nombre del Señor. Y los mandan a matar, los asesinan por miles. Pero no dejan de convertirse a Cristo. Hay más de 10 millones de chinos convertidos a Jesucristo nuestro Señor. Dios se la tiene toda. Dios siempre tiene gente que le ama. Dios siempre tiene gente que le adora. Por muy incrédulos y rebeldes y blasfemos que sean hombres y mujeres, Dios siempre tendrá quienes lo adoren, lo bendigan, se postren delante de Él, le den todo, le dan su vida, le dan su dinero, le dan sus bienes, porque le creen a lo que Dios le ha dicho. ¿Ok? Entonces, dice, en el momento que ustedes oigan el sonar de qué cosa, aleluya, de la trompeta, de la flauta, de las arpas, de la císara, de la gaita, de toda clase de instrumento musical, se postren y rinden culto a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha elegido. Póstrense. Eso es la idolatría, que le gusta que el hombre se postre ante lo que no es real. Ante el Dios que no es, se postren. Eso es lo que es la blasfemia de la idolatría. Sustituye al verdadero Dios por lo que el hombre ve, por aquel italiano que nos trajeron, por aquella francesa que vino, por aquel otro que en otro país que no sé qué. Entonces imponen. La religión es cruel, es malvada, asesina. Lo más peligroso son los religiosos. Y sobre todo esas religiones absurdas, que si tú no crees voluntariamente te hacen creer, te quitan, te despropían, te hacen masacre. Cuando vinieron estos señores españoles a la América, a descubrir la América nunca estuvo perdida. Lo que estaban perdidos eran ellos. La América siempre existió y siempre estaba. Descubriendo América, ellos no descubrieron ninguna América. América estaba ahí. La que ellos no la conocían eran otra cosa. Pero ¿qué vinieron? Eso lo dice la historia. Eso lo dice la historia. National Geographic, History, Animal Planet, todas esas grandes potencias televisivas
hablan de la atrocidad, de cómo vino el catolicismo imponiendo a fuerza la religión. Si no te arrodillas ante la cruz, si no te arrodillas ante los santos, te matan, te asesinan. Y así en Europa asesinaron a miles de cristianos a la fuerza. El evangelio tiene algo, que el evangelio es voluntario. Si crees, amén. Y si no crees, tranquilo. Puedes hasta blasfemar si tú quieres. Pero el evangelio te da esa opción. El evangelio no te impone. El evangelio no te roba la voluntad. Es más, ¿cuánta gente ha estado en el evangelio 20, 25, 30 años y el día que les da la gana se arrancan y se van? Se van. Y se vuelven a veces hasta malucos y diabólicos, parecieran que nunca han conocido a Dios. ¿Pero qué hace eso? Que el evangelio es una libertad. Usted elige servirle a Dios y el día que usted no le quiere servir a Dios, usted se puede largar. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y si alguno toma su cruz y mira para atrás, no es apto para entrar a mi reino. O sea, el Señor pone que hay decisiones, pero no hay imposición de Él. No, si tú no quieres, no siga. Si tú no quieres practicar el amor, no lo practique. Si tú no quieres dar una ofrenda, no la dé. Si usted no quiere pagar los diezmos, no pague los diezmos. Si usted no quiere apoyar los proyectos de la iglesia, no lo apoye. Lo único que te voy a decir es que eso es para hijos de Dios. Pero siempre habrán los arrimaditos ahí que quieren pasarse como hijos, pero bueno, hay que aceptarlos a ellos. Ok, entonces dice: y todo aquel que no se postre para rendir culto en ese mismo instante será arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. En el mismo momento que los pueblos oyeron el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de todo instrumento musical, se postraron todos los pueblos, naciones, lenguas y rindieron culto a la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Todo el mundo de miles de personas en las grandes procesiones, en los grandes Cristos. Cristo de todo lado, el Cristo de Portobelo, el Cristo de Alángel, el Cristo de Atalaya. Y todos esos Cristos tienen una historia diferente, pero que el verdadero Cristo te ama. El verdadero Cristo dice: tú no tienes que lacerarte tus espaldas, tú no tienes que amellarte tus rodillas. Yo fui el que hice el sacrificio. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio, tú no tienes que pagar ninguna manda. Suelta la idolatría y acepta al verdadero Cristo en tu corazón. Ok, dice la Biblia que al mismo momento algunos caldeos se acercaron para denunciar a 3 judíos, porque hay gente de Dios. Mire, Dios siempre tendrá su gente. Dios tiene gente en la Corte Suprema. Alguno tiene que estar en la Corte Suprema. En la Asamblea Legislativa, alguno. En la presidencia, alguno tiene que tener Dios. En el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, en el Ministerio de todos esos ministerios, tiene que haber un temeroso de Dios. Siempre hay uno. Siempre en la policía. ¿Cómo han salido los policías a adorar a Dios en este tiempo? Hasta me gozo con los policías. Digo, los policías casi nos quitan a nosotros el trabajo. Pelitito y los policías nos quitan a nosotros. El pastor, hágase un lado que ahora vamos nosotros los policías a adorar a Dios. Y lo han hecho bien. Por cierto que sí, lo han hecho bien, lo han hecho extraordinario. Han salido a cantar, han salido a orar, y no solo en Panamá, en todas partes del mundo. Los doctores, me dio gozo de ver una doctora, hermano, llenos del Espíritu Santo, hablando en lengua, gloria a Dios, y a esa mujer no le importó con nadie, y ahí todo el mundo se fue. Eso es la gloria de Dios, eso es la gloria de Dios. Eso es cuando tú conoces al verdadero Dios. Escrito está, dice la Biblia, el Señor tu Dios adorará. Y cuando tú te postras ante lo que no es Dios, la Biblia te dice una forma muy, pero muy radical. Te postras ante los demonios. Por muy vestido que estén, por mucho cuello que tengan de oro, por mucho demonio, dice la Biblia. No lo digo yo, y no te pongas bravo conmigo. Dame un permisito para tomarme un vasito de agua, un trago de agua. No te pongas bravo conmigo. Hay gente que dice: yo, estos evangélicos, por eso es que no me gustan los evangélicos, porque nos golpean. No te golpeamos, te decimos la verdad. Y a veces en ese golpe al hígado,
A veces ya que te entra la palabra, sueltas la idolatría y te vienes a Cristo. Y después das gloria a Dios. Gracias, Señor, porque al principio estabas tan maldiciendo al predicador. Y después, ahora soy un defensor de Cristo. Aleluya. Entonces dice el versículo 9, dice, y le dijeron al rey Nabucodonosor, vive para siempre el rey. Y le cuentan a Nabucodonosor que hay 3 hombres que han venido de la cautividad. Estos hombres tú los has puesto en los negocios de Babilonia y estos hombres no han adorado ni a tu estatua, ni a ti te quieren adorar, rey. Porque cuando adoran a la estatua están adorando al rey. El versículo 12 dice, en la parte B, Mesac, Abednego y Sadrach, varones, estos que no te han tomado en cuenta, oh rey, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que erigiste. O sea, dioses, entre comillas, cuando tú adoras una cosa que no es Dios, una virgen, un santo, un ángel, eso se llama un dios. Eso se llama, Dios le llama dioses. Sí, porque toman culto. Tú le prendes tu velita ahí, le estás prendiendo a la morena allá de México, te prendió la velita, estás rindiéndole culto. ¿Estás rindiéndole culto? Sí, señora. No se enoje, Cristo le ama y yo también. Espero vernos en el rapto. Sí. O nos vemos en la primera resurrección. Pero Cristo te ama. Te lo digo de todo corazón. En otro tiempo la Biblia dice que nosotros anduvimos en esos mismos pecados, en esa misma situación. Ok, entonces el rey muy furiosamente, dice el versículo 13, entonces el rey Nabucodonosor, airado y enfurecido, ordenó que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron llevados ante el rey. El rey Nabucodonosor les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no sirven a mi Dios ni rinden culto a la estatua que yo erigí? ¿Están dispuestos ahora que en el momento que se oiga el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumentos musicales se postren y rinden culto a la estatua que hice? Pues si no rinden culto serán arrojados de inmediato dentro del horno de fuego abrasador. ¿Y quién es su Dios para librarlos de mi mano? ¿Quién es su Dios? Siempre el hombre desafiando a Dios como el gobernador de los Estados Unidos. Dios no ha hecho nada, dice el anglosajón Dios no ha hecho nada. A lo mejor Dios le dijo al coronavirus, atácalo. Entonces dice el verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor diciendo, es inútil que te contestemos acerca de este asunto. Rey, nosotros no tenemos nada que hablar de esto. Porque nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego abrasador y de tus manos, oh rey, nos librará. Así que sea de tu conocimiento, oh rey, que tu Dios no le vamos a servir ni rendiremos culto a la estatua de oro que tú erigiste. Desafiante le dijeron al rey, haga lo que usted quiera, rey. Esos son la gente que Dios quiere. Dígale a su ídolo, hasta hoy te adoré. Tírelo allá y si no se quiebra, diga, déjame probarte de nuevo si es que es lo que está pasando. Dígale a ese nicho que usted tiene en la pared, hasta hoy te adoré. Al Dios que yo sirvo me puede bendecir. Ok, entonces dice el versículo 19, entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se exaltó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego, ordenó que el horno calentase 7 veces más de lo que regularmente se calentaba, y luego ordenó que uno de los hombres muy fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaron al interior del horno de fuego abrasador. Entonces aquellos hombres los ataron y los arrojaron con sus pantalones, sus mallas, sus mantos, sus turbantes al interior del horno de fuego abrasador. Por cuanto la orden del rey era muy apremiante, el horno había sido calentado excesivamente. Y dice esta versión, una llamarada del fuego abrasador mató a los hombres que habían denunciado a Sadrach, Mesach y Abednego. Dios siempre saldrá a nuestra defensa. Dios siempre saldrá a nuestra defensa. Mira,
que la versión de Reina Valera, muy amada de nosotros, dice que el fuego mató a los 3 hombres que llevaban a los 3 muchachos. Pero esta versión dice que no, que milagrosamente una llama de fuego salió del horno que calentaron estos tipos, o mandó calentar el reino Nabucodonosor, y quemó, desbarató a aquellos que habían acusado maliciosamente. Ya ocurrió un milagro ahí, ya hay un milagro extraordinario. Dice, el rey habló, dice, el 24, el 23, entonces estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego abrasador. Entonces el rey Nabucodonosor, alarmado, se levantó con mucho miedo y preguntó a los príncipes diciendo, ¿no eran 3 los varones que arrojaron atados al interior del horno del fuego abrasador? Ellos contestaron al rey diciendo, sí, es verdad, oh rey. El rey habló y exclamó, miren, yo veo a los varones desatados que se pasean en medio del fuego sin ningún daño en ellos, pero el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. ¿Quién era ese? Nuestro Señor Jesucristo, que en esta pandemia nos saca adelante en el nombre de Jesús. Comparte con otro. Dile a otro, paz y bendición. Comparte esta hermosa lectura de este gran libro, Gloria al nombre del Señor. Él dijo, el aspecto del cuarto se parece a los hijos de los dioses santos. Claro, como él tenía una maga de idolatría, santo para el invierno, santo para el verano, santo para las pestes, santo para aquí y que ídolos para acá. Dice, este no se parece a esos santitos, no, este se parece a los hijos de los dioses santos. Aleluya. Luego el rey Nabucodonosor, acercándose a la puerta del horno de fuego, dice, abrasador gritó diciendo, Sadrac, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo. Lo llamó como siervo. Un día te van a decir, hermano y hermana, tus familiares te van a decir, gracias porque salvaste a mi familia de la idolatría. Gracias porque mi familia no se hundió en la idolatría. Gracias porque mi familia salió a tiempo de la idolatría. Siervo del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron del interior del horno de fuego y se reunieron toda la gente, los generales del ejército, los gobernadores, los señores, los nobles del rey, y veían en aquellos varones que el fuego no había tenido ningún efecto en su cuerpo, ni en el cabello, ni en su cabeza, ni se había chamuscado, y sus pantalones habían quedado intactos, ni siquiera el olor a fuego habían quedado en ellos. Entonces el rey Nabucodonosor exclamó diciendo, bendito el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Era bastante terco Nabucodonosor, pero siempre le daba la gloria a Dios con todas las burradas que tenía Nabucodonosor. Siempre decía, no, este burro va a alabar a Dios, este burro va a bendecir a Dios. Seguro va a dar la gloria a Dios. Está bien que yo sea un perverso, dijo Nabucodonosor, pero yo voy a ver que esta es la maravilla de Dios. Dios está protegiendo a nuestra nación de este coronavirus. Imagínense que nos tocara como Nueva York, solo como un estado de los Estados Unidos nos tocara a nosotros. Padre, líbranos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Dice, entonces el rey Nabucodonosor reclamó diciendo, bendito el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que en él han confiado, pues ellos rechazaron la orden del rey, entregaron sus cuerpos antes que servir y rendir culto a cualquier otro Dios excepto su Dios. No le rindas culto. Déjame a María tranquila. María es la madre del Señor Jesucristo, pero no es la salvadora. Es más, cuando el Señor estaba en la cruz, pero muy, como todo un verdadero hijo, le dijo a su discípulo amado, hijo, he ahí tu madre. ¿Sabe lo que le dijo a la madre? Madre, he ahí tu hijo. Se le dejó al cuidado de sus mejores amigos. Y dice la Escritura, lee el libro de los Hechos. Papá Pancho dice que la Biblia está obsoleto, que ese libro ya no sirve. Claro, él tiene la razón que no le sirve, porque si tú comienzas a leerla vas a encontrar toda la idolatría y vas a decir, pero ve acá, tengo que salir de la idolatría. Entonces, él exclamó y bendijo a Dios. Por tanto, proclamó un decreto
cualquier pueblo, nación, lengua que profiere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas sean saqueadas, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta forma. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego sobre el país de Babilonia, y tu familia te va a agradecer. Tu familia te va a decir: gracias por sacarme de la idolatría. Gracias por sacarme de esta gente que no permiten que se le ponga sangre. Gracias por sacarme de estos otros que dicen que en América habían elefantes y nunca en América existieron los elefantes. Gracias, te van a decir, gracias. ¿Sabe cuántos metros medía la estatua? Medía 27 metros. Lo habíamos dicho anteriormente. Esa estatua era extraordinaria. Esa estatua era toda de oro, de un buen oro. Mire, esa estatua era extraordinario, era de oro. Los expertos dicen que el quilataje de oro, a como está el precio del oro actualmente, casi rondando los 40 euros el gramo, algo así. Dicen los expertos que para la gloria de Dios, dice que esa estatua pudo haber costado 97 billones de dólares. Ahí sumado a esos billones de dólares, le pudiera sumar 744 millones más. Y a esos 744 millones, unos 91.700 euros más. Dicen los expertos que con lo equivalente a esa estatua, lo equivalente en oro, en bruto, en gramo, se podía alimentar lo que hoy es los 7.700 millones de habitantes que tiene la Tierra. Se hubiera alimentado, se hubiera pagado 3 meses de comida a cada habitante de la Tierra. No a un país, no, a cada habitante de la Tierra. Con esa plata de los 97.000 millones de dólares, con los 744 millones más los 91.760. Había plata, el hombre buscando su orgullo, el hombre buscando su perpetuar, el hombre buscando cómo dejar su marca. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estudia la palabra, sácale provecho a esta cuarentena. Conviértete en un hijo, una hija de Dios, un conocedor de la palabra, uno que traza bien la palabra de verdad, uno que pueda decir: bendito sea Dios por esta cuarentena. Bendito sea Dios que en esta cuarentena he orado, he ayunado, he vigilado, he estudiado. Me faltó fue tiempo. Señor, no estoy desesperado porque estoy enriqueciéndome con la palabra eterna de nuestro Señor Jesucristo. Lee la Biblia para ser sabio, pero léela para ser sabio, pero léela para ser santo, pero practícala para que ella te va a llevar al cielo. La Biblia es como la brújula del piloto que va en las alturas, a 34,000 pies de altura, pero ahí va la brújula, indicándote por dónde es el camino para llevarte al aeropuerto seguro. Ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Voy a orar por ti, voy a orar por tus peticiones para quedar despedido. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mis amigos, mira, Señor, a todos ellos, bendígalos en tu nombre santo y bendito. Señor, las peticiones, los enfermos, como hemos orado todos aquí, Padre, todos los siervos, Señor, es un milagro que pueda ser sanado mucha gente en el hospital, en los hoteles, en las casas, Señor. Un milagro extraordinario, pero hágalo un milagro, Señor, de una forma que esos sanos no vayan nunca más al pecado, que eso que tú vas a sanar nunca vayan más a la idolatría, que eso que tú vas a levantar nunca regresen más a las borracheras, a la discoteca, tengan que cancelar, Señor, en Panamá, todos esos lugares, todos esos centros de perdición, baje el alcoholismo en Panamá, que baje el femicidio, el genocidio, que la pedastría en nuestra nación baje en el nombre de Jesús.
Sobre todo te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado y bendito Salvador. Dios le bendiga. Paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz, como dice el coro, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz en medio